Bueno, muy bien amigos, vamos a estar nuevamente con ustedes con respecto a otros temas también. Bueno, veníamos hablando de las nuevas modalidades que tienen que ver con las restricciones a partir de este 1 de octubre y nos vamos a otro tema nacional que tiene que ver que Alberto y Cristina se volvieron a juntar y bueno, obviamente dijo el presidente en el día de ayer, no hace falta que todos pensemos igual en referencia a su compañera de fórmula, pero en realidad con importantes anuncios para el sector agrario de nuestro país. Y para ello le agradecemos la comunicación, como es habitual, al senador nacional Víctor Siderman, que ya está en la línea. Víctor, bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial. Martín Sánchez te saluda. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos, trabajando como siempre en pos de la comunicación, repasando títulos importantes y con estos anuncios también de emergencia, si se quiere, ¿no? Entre comillas, Víctor. Bueno, sí, yo creo que estos anuncios del desarrollo agroindustrial tiene que ver más con una cuestión del 12 de septiembre que con otra cosa, digamos. Fundamentalmente porque por supuesto que todos estamos de acuerdo con el desarrollo agroindustrial en la Argentina. Fundamentalmente porque el campo fue y será el motor de la economía y porque es el sector más dinámico, sin duda, el que está en mejores condiciones por el avance tecnológico, por el compromiso que existe en la familia agropecuaria histórico en la Argentina de ponerse a trabajar y a producir. Eso está fuera de debate. Ahora, cuando uno mira los anuncios del ministro y después mira inclusive los comentarios que hace en la propia conferencia de prensa, la verdad es que las contradicciones son enormes. Porque esta gestión de gobierno es la que le sacó todos los incentivos, por ejemplo, a la ley de biocombustibles, que no le permitiría al Chaco poner una planta de bioetanol en Vilela. Y yo se lo planteé al secretario de Energía y a los senadores y no dijeron ninguna palabra. Esta misma gestión que habla del tema de sacar todo lo que tiene que ver con las promociones para las cuencas improductivas, como son la cuenca Chaco-Paranense, en la ley de hidrocarburos. Es la misma gestión que de alguna manera quiere estatizar o estatizó el tema de la hidrovía y no hay desarrollo con respecto a la hidrovía. Es la misma gestión que no resuelve la gestión de política monetaria y tenemos dólares de distintos colores, de distintos valores y obviamente también manifestaciones del ministro, del flamante ministro, el nuevo ministro diciendo de que la Argentina nunca podría abrir las exportaciones en forma total porque se quedaría sin stock, lo que es falso. Porque podemos mirar Uruguay, podemos mirar Brasil, más allá de que se hizo esta apertura parcial del tema de las exportaciones de carne de vaca vieja a China, nosotros necesitamos un fuerte acompañamiento de política integral de distintas cuestiones para el desarrollo agroindustrial en la Argentina. Y entonces la verdad es que, bueno, también cuando yo recorría, por ejemplo, la Agronomía el otro día, la mayoría de los industriales, de los productores, de los prestadores de servicios, ¿sabes lo que esperan y lo que dicen? De que el gobierno no se meta más a establecer cuestiones regulatorias y que no generen incertidumbre, porque no está claro cuándo te abren o cuándo te cierran la exportación de las carnes, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que necesita el campo? ¿Qué es lo que necesita la familia agropecuaria? ¿Y qué se necesita en el sector de la agroindustria? Previsibilidad, generar las condiciones a largo plazo para que de alguna manera este sector que es tan dinámico se pueda desarrollar. Y bueno, y cuando se anuncian este tipo de cosas con leyes de esta característica, pero mientras tanto se van haciendo cosas que van en contra de lo que sería el desarrollo agroindustrial, la verdad es que lo que no tenemos es ratificación de confianza, que es lo que necesitamos en la Argentina. Víctor, con esta reapertura supuestamente del stock ya guardado, a lo que el gobierno, el ministro justamente Julián Domínguez clasificó de vaca vieja por haber retenido en estos últimos meses justamente este stock de carne, que se abre la reapertura a un mercado digamos asiático, y cuando el resto también del mundo están esperando también el desembarco justamente de nuestras carnes argentinas. ¿Vos creés que esto va a solucionar de alguna manera los precios, que en realidad el propósito de las restricciones de carne era mejorar los precios de la carne y que los argentinos podamos acceder a un kilo de asado sin tener que pagarlo en 3-4 veces? No creo, es falso eso, y lo dije permanentemente, porque ojalá que simplemente con eso o con cerrar esa categoría sola se pueda resolver el tema de la inflación en Argentina. Todos queremos que haya carne sobre la mesa y que los argentinos tengamos carne para comer. Eso está fuera de discusión. Ahora,
Para que estas cosas sucedan, hay que aumentar básicamente la producción, y para que se aumente la producción hay que generar credibilidad. Y esto tiene que ver con el acceso al financiamiento, con la política monetaria, con la política fiscal. De pronto el gobierno, porque perdió las elecciones el 12 de septiembre, aparece con plata que de todos lados, que no se sabe de dónde va a salir, que obviamente va a ser emisión monetaria, y entonces ¿eso qué va a significar? Mayor inflación. ¿Y qué significa la inflación? Aumento de los precios. ¿Y qué tienen que ver los anuncios, los otros anuncios que se están haciendo de carácter electoral con el tema del precio de la carne? Ahora va a terminar impactando en el precio de los alimentos, como ya está impactando. Entonces de esto se trata fundamentalmente. No se puede echar culpas tan fáciles. Lo que hay que hacer es fundamentalmente generar un esquema de previsibilidad y de un programa que no tiene el gobierno. Es más, tiene contradicciones porque presentó el anteproyecto 2022 para su tratamiento. Digo anteproyecto porque pasa a consideración primero a la Cámara de Diputados para después pasar al Senado. Los mismos legisladores oficialistas dicen que el proyecto de presupuesto no es el que necesita la Argentina. Se lo dicen ellos, no la oposición. Si viene de la oposición, bueno, podríamos decir que hay algún interés en particular, pero los mismos legisladores oficialistas dicen que no es el proyecto que necesita de reactivación económica para la Argentina. Entonces, este es el problema que tenemos, las enormes contradicciones permanentes que tiene el gobierno, y que obviamente yo creo que así no vamos a resolver las cosas. Hay que tener un programa para tener un norte y para saber cuál es el sacrificio que tenemos que hacer cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que aportar, qué es lo que tenemos que poner de acuerdo y generar previsibilidad y un sendero hacia adelante para los próximos años. Víctor, ¿tuviste la oportunidad de entrar en contacto con el presupuesto 2022? Sí, en algunas cosas sí, pero yo normalmente después opino y hablo sobre las cuestiones que queden, porque bueno, seguramente muchas de estas cosas se van a modificar en el diputado, según lo trascendido y las versiones periodísticas y lo que uno escucha, digamos. Entonces cuando venga al Senado, que va a tener la media sanción ahí, tendremos seguramente ya, bueno, pasado en limpio un montón de cosas, pero obviamente hay un montón de cuestiones que no coinciden, porque, bueno, ahora se está aumentando la cantidad de reparto de plata, de poner platita en el bolsillo, como dicen muchos de los dirigentes oficialistas. Bueno, ¿y cómo se compatibiliza esto con las exigencias del cierre del Fondo Monetario Internacional, que tenemos un vencimiento que no vamos a poder pagar el año que viene? No estoy hablando dentro de 10 años, el año que viene. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se compatibiliza esto que se está anunciando con el acuerdo que tenemos que tener con el Fondo Monetario Internacional para nuestro default. Me gustaría escucharlo al ministro, para que explique a ver cómo se compatibiliza, dónde va a salir la plata de todos estos beneficios que se están anunciando ahora, por ejemplo, el tema del adelanto de la edad jubilatoria. Bueno, el IFE, cuando discutíamos el presupuesto actual, en el mes de octubre del año pasado, yo se lo pregunté al ministro, que si le parecía que no era un exceso de optimismo no poner IFE en el presupuesto 2021, y nos contestó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de que la pandemia terminaba el 21 de diciembre del 2020, porque para enero del 21 iba a estar un altísimo porcentaje de los argentinos vacunados. Exactamente. Cosa que no sucedió. Después vimos todo el escándalo de la compra de la vacuna, vacunatorio VIP y todo lo demás. Bueno, ahora felizmente avanzamos en el tema de la vacunación, y ojalá que no tengamos una tercera ola, y ojalá que las cosas sean para bien y que podamos empezar a hacer la apertura gradual. Ahora, estas son las contradicciones, nosotros lo planteamos. ¿Y por qué planteábamos esto? Porque en ese momento también yo fui uno de los senadores que le reclamaba al jefe de gabinete que vengan al Chaco a ayudarnos, porque en ese momento la provincia del Chaco era uno de los puntos rojos que mostraba el presidente de la Nación en un mapa cuando daban los informes de los contagios de COVID en la Argentina, como una de las provincias de mayor contagio. Bueno, entonces esto fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces me parece que bueno, lo que tenemos que lograr finalmente en la Argentina es un programa, un plan que nos explique cómo vamos a compatibilizar todos estos anuncios que se están haciendo con el cierre con el Fondo Monetario Internacional, con el déficit fiscal, con el valor del dólar, con esta cuestión de la política monetaria que uno ve a diario, que la verdad es que cada vez se recalienta más el tema de la cuestión de la política monetaria.
y en eso ver cómo ensamblamos el tema del desarrollo agroindustrial, que es, sin duda, reitero, el sector más dinámico y el que está en las mejores condiciones para poder crecer y generar productividad y empleo en la Argentina. Vos sabés que hablando de esto también, Víctor, en estos últimos días, pocas horas prácticamente, de que se vienen entregando electrodomésticos, cocinas, otros enseres de líneas blancas precisamente para organizaciones, fundaciones, ONG, ayuda social, estos bonos extraordinarios de 10.000 pesos que anunció también el gobernador aquí en la provincia del Chaco, que se anunció también a nivel nacional. Finalmente pasó lo mismo en el año 2019 cuando el ex presidente Mauricio Macri también quiso hacer lo mismo y la jueza Servini de Curía prohibió justamente estas medidas porque ella entendía en aquel entonces que eran medidas electoralistas. Y te pregunto, ¿no será lo mismo? ¿No estamos en la misma situación que en el año 2019 regalando dinero a diestra y siniestra? Yo creo que sí. Yo creo que inclusive es una situación peor que en esa oportunidad, digamos. Uh-huh. Porque si nosotros miramos, digamos, los vencimientos que tenemos de deuda y los compromisos que tenemos hacia adelante y el comportamiento que ha tenido el presupuesto público 2021, vemos que el ministro de Economía hace un enorme esfuerzo para achicar el déficit. El año pasado tuvimos un déficit de casi 10 puntos del producto. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Hagamos un ejemplo simple para que la gente común nos entienda. Uh-huh. Si vos ganás 10.000 pesos en tu casa, ¿puedes gastar 20 por mes? No, no se puede, imposible. Tenés que gastar 8. Y si gastás 12, hay 2.000 pesos todos los meses que a alguien no le estás pagando. Y entonces vas a tener un tiempo que te van a dar el crédito y después vas a poder reprogramar esa deuda. Pero ¿cuál es el desafío? Conseguir un nuevo empleo, conseguir más recursos para en vez de ganar 10, poder ganar 15 y empezar a pagar la cuenta y empezar a recuperarse. Bueno, el Estado es exactamente lo mismo. Y entonces el ministro de Economía de pronto hace un esfuerzo para equilibrar las cuentas, para achicar el déficit fiscal, porque tenemos déficit fiscal. El año pasado fue casi 10 puntos del producto. Hoy venimos con una ejecución de déficit fiscal. Para arreglar el tema de la deuda, el Fondo Monetario te va a exigir equilibrar las cuentas para no seguir emitiendo, porque la emisión te genera más inflación. Y entonces, ¿cómo se explica, digamos? Entonces el problema no es ni la oposición. Es la misma contradicción que tiene adentro el gobierno, que hasta una fecha determinada tenían un comportamiento y ahora tienen otro comportamiento y no lo pueden explicar. Exactamente. Y termina impactando en todos los argentinos. Yo no me pregunto lo del gobernador, esto que está anunciando, algunos incrementos de sueldo que no tienen para nada lo que necesita asidero para lo que necesita cada uno de los sectores, pero bienvenido sea que sea poco. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace ahora? Sí, entonces, ahora digamos, se ofrece materiales de construcción, se ofrece mercadería, se están haciendo compras de alimentación y que antes no había situación de pobreza. Exactamente. Y lo anticipaste vos también en tus redes sociales, Víctor, lo hemos leído y lo pronunciamos aquí en nuestro programa también, como tenemos siempre, te seguimos, digamos, en cada publicación, vos lo dijiste, ¿no? No es un problema, digamos, de falta de recursos, es un problema de administración. El Chaco es una de las provincias que históricamente en los últimos años es la que más plata recibió. En los últimos años, no solo en esta gestión. Sí, porque además tiene la cuarta coparticipación, pero el año pasado, por ejemplo, de transferencias discrecionales en el marco del COVID y la emergencia, cosa que nosotros solicitamos, el gobierno nacional le mandó mucha plata al gobierno de la provincia. Pues el Chaco no tiene problema de recursos, tiene un problema de fijación de prioridad y de administración. Este es el problema. Entonces esto es lo que hay que recomponer. Esto es lo que se hace necesario recomponer y no seguir agravando la situación, porque después hay que sostener. Te vuelvo al ejemplo de la casa. Sí. Si yo en mi casa gano 10.000 pesos, no puedo gastar 12. Y si estoy gastando 12, tengo que tratar de achicar o buscar un nuevo empleo para ganar más plata. Bueno, ¿qué está haciendo ahora el gobierno con este ejemplo? Yo estoy ganando 10, gasto 12, ahora estoy por gastar 14. ¿Y a fin de año cómo hago para pagar mis cuentas? O para sostener. De esto se trata, esto ya lo vivimos los últimos años en la Argentina. Y esto es lo que de alguna manera a mí me preocupa, ver cómo podemos hacer para que encontremos un norte y que no repitamos los mismos errores de antes. Porque de esto se trata.
La idea y el desafío es ver cómo miramos para adelante y cómo hacemos para estar mejor. Y entonces, volviendo al tema original, el tema del desarrollo de la industria. Claro, ¿quién no quiere un valor agregado en origen? Ahora, cuando tratábamos la ley de biocombustible en el Senado y en la comisión, al secretario de Energía, que me diga por qué sacaban todas las promociones del tema de la ley de biocombustible, que nosotros queríamos poner una planta de bioetanol acá en Vilela para hacer nosotros el desarrollo del bioetanol y hacer la mezcla de nuestro combustible acá, que eso significaría una reducción de costos de flete y obviamente todo lo que significa transitando 140, 150 camiones que traen para hacer la mezcla acá en Vilela y en Barranquera, en YPF y en Shell. Se quedaron en silencio y sacaron el capítulo completo y aprobaron la ley. Entonces, estas son las cosas que obviamente a mí me cuestan entender. Así que bueno, seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo. El desarrollo, por ejemplo, el tema del gas natural en nuestra provincia, que hace muchísimo tiempo está todo parado, que se recibió con un enorme avance el tema del gasoducto anteriormente y ahora está todo parado. Sabiendo lo que cuesta la garrafa y fundamentalmente quiénes son los que utilizan la garrafa, los que menos tienen, con el valor que tiene la garrafa, que es absolutamente dispar en otros lugares del país, ni hablar los valores de la garrafa en el impenetrable chaqueño o en el interior de la provincia, o en Tacopozo. Es verdad. Es verdad. Así que bueno, estos son los temas. Víctor, antes de terminar, aquí te presento a mi compañero Walter Mespuret, que te quiere saludar. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Víctor, y yo te voy a llevar al ámbito de la política porque dentro de la economía ya creo que estuviste respondiendo casi todo lo que ocurre en la provincia y en la nación, pero te quiero preguntar justamente sobre lo que es la campaña política que se viene a partir de hoy, que ha inaugurada justamente ya todo lo que tiene que ver la campaña para las elecciones del próximo 14 de noviembre. Y allí, con referencia a eso, te pregunto, ¿cómo ves vos o cómo tomás vos las declaraciones hechas por funcionarios y algunos legisladores, más que nada funcionarios, donde piden por un lado que aquellos supermercados que incrementen los sueldos hay que cerrarlos o que se podría ir hacia lo que es la confiscación de los depósitos de los argentinos, que ya eso despertó mucha polvareda, digamos, en el ambiente de la sociedad argentina, porque venimos ya del curado del espanto, el famoso corralito de la época de Caballo. Bueno, la verdad es que cuando escuché la noticia esa de nacionalizar los depósitos por parte de un proyecto de un diputado del oficialismo, la verdad que no podía entender, primero que sea uno del oficialismo, porque parecería que fuese uno que está en la oposición y además está muy enojado y tratando de hacer todas las cosas para que la gestión le vaya mal, digamos. A tal punto que tuvo que salir del oficialismo el propio presidente del bloque de diputados diciendo de que ellos no tienen nada que ver y que no comparten una medida de esa característica. La verdad no entiendo qué se quiere hacer en este escenario con un proyecto de esa característica. Absolutamente a contramano, de imposible cumplimiento, y lo único que hace es recalentar todo lo que tiene que ver con la política monetaria y la preocupación que tiene la gente de sacarse los pesos e ir al dólar. Por lo tanto, bueno, me parece que, bueno, no sé cómo calificarlo, no quiero utilizar un calificativo inapropiado. Y en relación al tema del supermercado y los precios, bueno, ese es un facilismo. Están tratando de echarle la culpa a alguien en vez de hacerse responsable de hacer las cosas que tienen que hacer. Porque lo primero que tienen que bajar es el déficit fiscal, tienen que dejar de emitir, si no querés que obviamente aparezca la inflación. Ahora, por un lado, anuncian y están haciendo populismo exacerbado, apareció la plata donde no hay, y por el otro lado pretenden controlar los precios con medidas. Esto ya lo hicimos en la Argentina y en muchos países del mundo y fracasó. Esto no funciona así. Y decir que los supermercados son los culpables con respecto al tema de los precios. Los precios se conforman en la cadena y se conforman fundamentalmente con la cuestión también del contexto y la política monetaria y un montón de cosas. Así que la verdad es que es más de lo mismo. Víctor, ¿cómo están, digamos, a lo que ves vos en el Armado Nacional, la campaña de lo que es el Frente de la Alianza Juntos por el Cambio o Juntos para lo que es justamente las elecciones del próximo 14 de noviembre?
Bueno, mira, yo te voy a hablar de mi partido, de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente, y después si querés hablemos de la agrupación, digamos, de la alianza. Estamos, digamos, muy esperanzados porque nosotros, por lo menos yo siempre decía de que el radicalismo es un partido nacional, pero que tenía baja representación fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y hoy es exactamente lo contrario. Hoy tenemos muy buenos perfiles, muy buenos candidatos, hicimos muy buen papel en las PASO y también en otras provincias del país. Y entonces nos volvimos a ser competitivos y obviamente tenemos el desafío de seguir creciendo y seguir generando el proyecto que la Argentina necesita para su recuperación económica y social. De eso dependerá. Así que estamos desde ese punto de vista en el radicalismo contentos, obviamente hablando los esfuerzos, y después hay que compatibilizar cuestiones dentro de una agrupación que tiene varios perfiles, que tiene hombres y mujeres muy preparados, cosa que me parece muy bien, y esto genera siempre alguna confrontación. Vos sabés que no es fácil, espacios de poder, sí, todos a los efectos de llevarle una alternativa de cambio a la Argentina y fundamentalmente a nuestra provincia. De eso se trata, y bueno, tendremos que demostrar en el transcurso del tiempo de que somos capaces de hacerlo y llevar una propuesta clara y categórica para empezar a resolver estos temas de los que estamos hablando. Perfecto. Víctor, desde ya, muchísimas gracias por haber contestado nuestra encuesta, como siempre muy puntual, muy, digamos, muy claro también tus conceptos, así que te agradezco como siempre esta comunicación y recordar que siempre estarán abiertos los micrófonos de nuestra emisora, Radio Atlántida aquí en Resistencia, Radio Eclipse en la localidad de Basail y nuestro programa Contacto Inicial para vos y para todos, los senadores que quieran expresar sus voces aquí libremente en nuestro programa. ¿Te parece así? Perfecto, te mando un abrazo y a disposición como siempre. Muchísimas gracias por esta jornada. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego.